La princesa Bea se encontraba en el gran balcón del Palacio Imperial de Charón, contemplando las lunas gemelas sobre la luz plateada que bañaba la ciudad, donde resplandecían imponentes agujas de metal pulido. Era una vista hermosa, pero no le traía consuelo. Sabía que mañana este ya no sería su hogar. La estaban enviando lejos. Nacida en el poderoso Imperio Harran, se esperaba que Bea fuera fuerte, feroz y dominante como todos los Ger. Su especie valoraba a los guerreros por encima de todo. Se suponía que un verdadero harén debía demostrar su valía en la batalla, pero Bea había sido diferente desde su nacimiento. Era más pequeña, más débil y carecía de la naturaleza agresiva de su gente. Mientras que otros se entrenaban con espadas de plasma y estrategias de guerra, ella prefería la historia, la ciencia y la diplomacia. El Alto Consejo la consideraba una vergüenza, un fracaso, incapaz de llevar la sangre real, y ahora habían encontrado la manera de deshacerse de ella. El Alto Consejo había arreglado su matrimonio con un humano. La idea le revolvía el estómago. Los humanos eran considerados seres inferiores por los Arn, una especie joven y frágil que apenas había entrado en el escenario galáctico. Aunque eran impredecibles y testarudos, carecían de la fuerza física de las civilizaciones más avanzadas. Para los Arn, los humanos eran supervivientes, no guerreros. Casarse con la humana debía ser su castigo. Su exilio disfrazado. El Consejo esperaba que desapareciera en la oscuridad. Olvidada por la historia. Tu transporte la abandona. Amanecer. Bea se giró para ver a su hermano mayor, el príncipe Gort, de pie detrás de ella. A diferencia de ella, él era todo lo que Arin suponía que debía ser. Alto, ancho y poderoso. Su armadura dorada reflejaba la luz de la luna, un símbolo de sus victorias en batalla. La miró sin odio ni bondad, solo con indiferencia. Deberías estar agradecida. Dijo que el Consejo podría haberte despojado de tu título y arrojado a las tierras baldías. En cambio, te ofrecen un lugar en el mundo humano. Un lugar donde seré olvidada. Vila respondió con amargura. Fuiste olvidada. En el momento en que fallaste, Gorath dijo, acepta tu destino, Vila, al menos así puedes vivir con eso. Se giró y se fue. Vila apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Odiaba que él tuviera razón. A la mañana siguiente, se quedó en la plataforma de aterrizaje observando cómo la nave de la Federación Terrana descendía. La elegante nave gris era más pequeña que las grandes naves de guerra de la flota Charón, pero tenía un aire de silenciosa eficiencia. La rampa bajó y salió el hombre que iba a ser su esposo, el capitán Daniel Hayes. No era lo que ella esperaba. Era alto para ser humano, con penetrantes ojos azules que la observaban con silenciosa intensidad. Vestía un uniforme oscuro con insignias doradas que lo marcaban como oficial de alto rango. Su postura era fuerte pero relajada, como la de un hombre que había visto la guerra pero no la había buscado. Vila había conocido a muchos guerreros en su vida. Daniel no parecía una princesa. Faen dijo con voz tranquila y firme, bienvenida a bordo. Levantó la barbilla, disimulando sus emociones, con dignidad real. No tengo más remedio que aceptar este acuerdo. Procedamos. Daniel asintió levemente, pero no dijo nada. Se giró y la condujo a la nave, donde un pequeño grupo de oficiales humanos la esperaba. Algunos la miraban con curiosidad, otros con educada indiferencia. Notó que ninguno la miraba con miedo o asco. Eso era nuevo. Al despegar la nave, echó un último vistazo a su mundo natal. Había pasado toda su vida en el Imperio Urano, siempre intentando demostrar su valía, siempre fracasando, ahora lo dejaba atrás para siempre. No tenía ni idea de lo que le esperaba en el espacio humano, pero una cosa era segura, no sería olvidada. La princesa Bea estaba sentada en silencio en el asiento del pasajero de la lanzadera de la Federación Terrana, mirando por la ventana mientras las estrellas se difuminaban. El viaje había sido tranquilo hasta el momento. Había esperado que los humanos la trataran con miedo o burla,
como muchos de su propia gente. En cambio, simplemente cumplían con sus deberes, sin apenas prestarle atención. Esposo. El capitán Daniel Hayes estaba sentado frente a ella, revisando datos en una pequeña pantalla holográfica. Apenas le había hablado desde que dejaron el espacio de Charón. Bea no tenía ni idea de qué pensar de él. Era diferente del guerrero que había conocido. Jaren. Los guerreros eran ruidosos, agresivos y constantemente buscaban el dominio. Daniel, sin embargo, se comportaba con calma, confianza. No presumía de su fuerza, pero había algo en el que la inquietaba. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿Estás de acuerdo con este acuerdo? Daniel levantó la vista de su pantalla. ¿A qué te refieres con nuestro matrimonio? Ella dijo con voz firme. ¿Aceptas este vínculo o me ves como una carga? Daniel la estudió por un momento antes de responder. No te veo como una carga, pero no me dieron opción en esto, al igual que a ti. Esa respuesta la sorprendió. Había asumido que quería este matrimonio por razones políticas, pero ahora no estaba segura. Entonces, ¿por qué aceptaste las órdenes? Daniel simplemente dijo: la Federación quiere paz con el Imperio Charón. Esta alianza ayuda a ambos bandos. V frunció el ceño. Ya veo. El deber nos une. Daniel, con su elección, suspiró y se recostó. Sí, pero eso no significa que tengamos que ser enemigos. Podemos trabajar juntos. Ella consideró sus palabras con cuidado. Él habló con claridad, sin arrogancia. Ella apreció que, antes de poder responder, la alarma de la nave sonó repentinamente. Una voz crepitó en el sistema de comunicaciones. Capitán, se acercan enemigos. La expresión de Daniel se endureció. Presionó un botón en su dispositivo de muñeca. Reportar barcos piratas, o 3 de ellos se acercan rápidamente. El corazón de Belá latía con fuerza. Jiren. Los piratas eran brutales y no tenían lealtad al imperio. Atacaron todo lo que pudieron. Saquearon y una nave diplomática sería un objetivo fácil. Daniel se puso de pie inmediatamente. Llegaron a la estación de armas. Prepararon contramedidas. La nave se balanceó al recibir el primer ataque pirata. Vila instintivamente se agarró al reposabrazos para estabilizarse. Esperaba que Daniel le ordenara que se quedara quieta. Como si fuera suya, algunas personas lo habrían hecho. En cambio, se giró hacia ella. ¿Puedes luchar? La tomó por sorpresa. No. Nadie le había preguntado eso antes de que su gente ya la hubiera decidido débil e indigna, pero aquí estaba un humano preguntándole si podía enfrentarse a Vila. Se enderezó. Sí. Daniel asintió y le lanzó una pequeña pistola de energía. Entonces, ven conmigo. Ella lo siguió por los estrechos pasillos de la nave. Con el arma firmemente agarrada, la tripulación se movió con urgencia controlada, asegurando posiciones defensivas. Daniel la condujo a una pequeña habitación donde un holograma táctico mostraba las naves enemigas. Intentan inutilizarnos. Daniel dijo que teníamos que abordar una de sus naves y tomar el control antes de que nos abrumen. ¿Quieres atacarlos?, preguntó sorprendida. Daniel sonrió con suficiencia. Eso es lo que no esperarían. Una cápsula de abordaje se preparó rápidamente. Bea entró junto a Daniel y otros 2 soldados. En el momento en que las puertas sellaron la cápsula, se lanzó al espacio, dirigiéndose directamente hacia una de las naves piratas. El impacto fue tan fuerte que las cápsulas se engancharon en la sala enemiga. En segundos, las puertas se abrieron de golpe. El primer pirata ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que Daniel le disparara. Vila respiró hondo y se adentró en la nave enemiga. El caos estalló a su alrededor. Los piratas cargaron hacia adelante, con las armas en alto. Daniel se movió, disparando rápidamente con precisión.
Los soldados humanos lucharon ferozmente, cubriéndose las espaldas. Un pirata se abalanzó sobre Vila blandiendo una pesada espada. El instinto se apoderó de ella. Se agachó, girando y alejándose justo a tiempo. Sin pensarlo, levantó su pistola y disparó. El tiro impactó al pirata en el pecho, estrellándolo contra el suelo por un instante. Se congeló. Lo había logrado. Había ganado una pelea. Daniel gritó, sacudiéndose la sorpresa. Avanzó. Se abrieron paso a través de los pasillos en dirección a la sala de control. Bea se mantuvo cerca de Daniel. Siguiéndolo, sus estrategias eran diferentes a las de Saren. Tácticas de batalla. No solo cargó, usó cobertura. Se adaptó y luchó no por gloria personal, sino para proteger a su equipo. Llegaron a la sala de control. El capitán pirata, un imponente alienígena con escamas, les gruñó, deberías haberte rendido. Daniel no dudó. Corrió hacia adelante esquivando los fuertes golpes de los piratas. Vila vio una oportunidad, apuntó con cuidado y disparó. El tiro impactó en el brazo del pirata, haciéndolo tropezar. Daniel aprovechó el momento para asestar un poderoso puñetazo, dejando al capitán inconsciente. La batalla había terminado. Vila respiró profundamente. La adrenalina aún la recorría. Se giró hacia Daniel esperando que él desestimara su esfuerzo. En cambio, él asintió. Buen tiro. Dijo que eran dos simples palabras, pero que significaban más para ella de lo que podía explicar. Nadie la había elogiado por luchar antes. Al regresar a su nave, sintió que algo nuevo se agitaba en su interior. Por primera vez en su vida, había luchado no porque alguien la obligara, sino porque lo eligió y por primera vez alguien creyó que podía. No era solo una princesa abandonada, era una guerrera. Bea se encontraba en la nave de entrenamiento de la bahía de la Federación Terana, respirando con dificultad. Con los músculos ardiendo, había pasado la última hora esquivando, bloqueando y contraatacando, pero Daniel Hayes había contrarrestado cada uno de sus movimientos con precisión sin esfuerzo. ¿Estás dudando?, dijo Daniel retrocediendo. Estaba tranquilo, apenas sin aliento. En una pelea real, la vacilación te mata. Bea. Apretó los puños. Nunca antes había entrenado así. El combate de Harén se trataba de poder, dominar al enemigo con fuerza bruta. Pero Daniel luchaba de forma diferente. Era rápido, preciso y usaba la energía de su oponente contra él. Sus movimientos no eran solo fuerza, eran estrategia. Se secó el sudor de la frente. Zaun, los guerreros luchan con la fuerza. Los humanos luchan con algo más. Daniel esbozó una pequeña sonrisa. Luchamos con inteligencia. La fuerza es importante, pero si solo la fuerza hubiera ganado las guerras, tu imperio ya habría conquistado la galaxia. Su palabra le dolió, pero sabía que tenía razón. El imperio de Harén había estado librando guerras durante siglos, pero nunca habían podido controlar lo impredecible. Los humanos adaptables lucharon como ninguna otra especie, cambiando constantemente, aprendiendo y nunca cediendo. Daniel le lanzó otra vez un cuchillo de práctica. Bea lo atrapó agarrándolo con fuerza. Estaba cansada, pero se negó a detenerse. Corrió hacia adelante, golpeando al costado de Daniel. Él lo esquivó, girando su cuerpo lo suficiente para evitar el golpe antes de que ella pudiera recuperarse. Él intervino y le dio un ligero golpecito en la muñeca, desarmándola. Ella gruñó frustrada. ¿Cómo haces eso? Daniel. Se cruzó de brazos. Eres demasiado predecible. Piensas en tu próximo movimiento. Pelear demasiado no es solo cuestión de habilidad, es cuestión de instinto. Instinto, repitió. Mis instintos me dicen que golpee con toda mi fuerza y por eso sigues perdiendo. Daniel se inclinó hacia adelante. Observa con atención. Esta vez, él se movió repentinamente, atacando con movimientos rápidos pero controlados.
Sus golpes no eran salvajes ni agresivos, eran calculados. Cada movimiento la obligaba a una posición más débil. No solo estaba luchando, estaba controlando la pelea. Bea entrecerró los ojos. Me estás haciendo mover exactamente como quieres. Daniel retrocedió. Un buen luchador no solo reacciona. Controla el campo de batalla. Respiró hondo. Esto era diferente a todo lo que había aprendido antes, pero si quería demostrar su valía no solo a Daniel, sino a sí misma, tenía que dominarlo. Entrenaron durante horas. Bea se cayó. Se levantó. Falló. Lo intentó de nuevo. Daniel corrigió su postura. Le enseñó a interpretar el lenguaje corporal de su oponente y la hizo pensar antes de atacar. Aprendió que la fuerza de Ross podía redirigirse, que la velocidad podía usarse como arma y que a veces retroceder era la mejor manera de avanzar. Para cuando terminaron, estaba agotada, pero decidida a aprender. Estaba mejorando y, por primera vez en su vida, alguien le estaba enseñando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque creía que podía tener éxito. Daniel le dio una botella de agua. «Estás mejorando». Vila lo tomó. Beber profundamente. Mejorar no es suficiente. Quiero ganar. Daniel sonrió con suficiencia. Entonces seguimos entrenando. Y así lo hicieron. Bea se paró en el puente de la Terán. Nave de la Federación mirando fijamente la pantalla holográfica. Un mensaje del Imperio Sarón acababa de llegar y cada palabra le producía un escalofrío en las venas. La princesa Beet queda despojada de su título y declarada traidora al Imperio Harén. Cualquier harén leal al Alto Consejo tiene la orden de detenerla o eliminarla en el acto. Apretó los dedos en puños. Era imposible. No había hecho nada para traicionar a su pueblo, pero ahí estaba la prueba oficial de que el imperio la había desechado no solo como una princesa indeseada, sino como una enemiga. Los oficiales humanos a su alrededor intercambiaron miradas esperando su reacción, pero la única persona a la que miraba era a Daniel. Él la observaba. Su expresión era ilegible. ¿Por qué harían esto?, preguntó con voz tranquila a pesar de la tormenta en su interior. Daniel apagó la pantalla de mensajes. Podría haber muchas razones. Alguien en el imperio quiere que te vayas para siempre. Si te rechazan, una traidora, nadie cuestionará tu desaparición. La mandíbula de V se tensó. El Alto Consejo ya quería. Me fui. Un matrimonio político fue suficiente para alejarme. ¿Por qué convertirme en un enemigo? Daniel se apoyó en la consola pensando, quizás alguien piense que eres más peligroso ahora que antes. Ella frunció el ceño. Peligroso. Nunca fui una amenaza para ellos. Ahora lo eres. Daniel dijo, has cambiado. Ve. Ya no eres solo una princesa olvidada. Eres un guerrero. Quizás alguien teme en que podrías convertirte. El corazón de Bea latía con fuerza. Tenía razón. El Consejo Superior de Charón la había ignorado cuando pensaban que era débil. Pero ahora, después de luchar junto a humanos tras demostrar su valía en batalla, la veían de otra manera y alguien había decidido que nunca podría regresar. Una repentina alarma resonó en la nave. Uno de los oficiales se giró hacia Daniel. Capitán, Charón, los buques de guerra se acercan rápido. Los ojos de V se abrieron de par en par. Vienen por mí. La expresión de Daniel se endureció. Entonces, necesitamos movernos. La nave se sacudió violentamente cuando los buques de guerra de Saren abrieron fuego. La tripulación de Daniel trabajó rápidamente, maniobrando a través del espacio mientras ráfagas de energía los pasaban como un rayo. Los humanos eran hábiles, pero la flota Harén era poderosa y se acercaban rápidamente. Bea apretó los dientes. La gente la perseguía. Pensar en ello la mareaba. Saltar al hiperespacio. Daniel ordenó coordenadas. Señor, preguntó el piloto. ¿A cualquier lugar menos aquí? Daniel dijo, sáquenos.
Los motores de la nave rugieron y en segundos las estrellas se difuminaron mientras saltaban al hiperespacio, escapando de la flota Charón. El silencio llenó el puente. La batalla había terminado, pero la guerra acababa de comenzar. Vila exhaló lentamente. Lo había perdido todo: su título, su hogar, su gente, el imperio al que había pasado toda su vida intentando demostrar su valía. La había rechazado por completo. Se giró hacia Daniel. ¿Qué? Daniel la estudió por un momento antes de responder. Ahora luchamos. Bea se enderezó. No había miedo en sus ojos. Ninguna vacilación. Ya había decidido que la apoyaría sin importar lo que pasara. Por primera vez, no estaba sola y no se hundiría sin luchar contra el zumbido de los motores de la nave. Llenó el silencio mientras Bea permanecía en él. Centro de mando estelar. Mirando el mapa estelar, el Imperio Jarén se había vuelto contra ella, etiquetándola de traidora. La vida que había conocido se había ido, pero ella seguía viva, y mientras viviera no se dejaría cazar como una presa. Daniel entró en la habitación con una mirada penetrante mientras examinaba el mapa. Necesitamos un plan. Se giró hacia él. ¿Aún estás dispuesto a ayudarme? Daniel se cruzó de brazos. No solo se volvieron contra ti. Atacaron mi nave. Eso también la convierte en mi lucha. Una extraña sensación se agitó en su pecho. No tenía motivos para apoyarla, pero lo hizo. Había sido abandonada por su propia gente, pero este humano, con el que se había visto obligada a casarse, estaba listo para luchar por ella. Volvió a mirar el mapa. Charón es poderosa. Si me están cazando, no se detendrán. No podemos escapar de ellos para siempre. Daniel asintió y luego, nos movemos antes que ellos. Frunció el ceño. ¿Qué sugieres? Averigüemos quién ordenó tu exilio. Daniel dijo, alguien en el Alto Consejo dio esa orden. Si descubrimos la verdad, podríamos cambiar las tornas. Bea consideró sus palabras. Tenía sentido que el Consejo la hubiera declarado traidora. Sin un juicio por traición, eso significaba que alguien poderoso lo había organizado. Si pudieran exponer a esa persona, podrían impugnar la decisión del imperio. Pero había un problema. El Alto Consejo no deja registros de sus decisiones. Solo se comunican mediante transmisiones cifradas. Daniel sonrió con suficiencia. Entonces robamos una de sus transmisiones. Arqueó una ceja. ¿Y cómo planeas hacer eso? Hay un puesto de escucha de Jiren en el borde exterior. Daniel dijo, señalando un lugar marcado en rojo en el mapa. Interceptan y envían mensajes cifrados. Si nos infiltramos, podemos averiguar quién maneja los hilos. El instinto de Vila le decía que era un plan peligroso, pero el peligro ya no la asustaba. Había pasado toda su vida temiendo al fracaso, a la debilidad. Ya no. Sostuvo la mirada de Daniel. Entonces, hagámoslo. La nave Terán se lanzó del hiperespacio cerca del puesto de escucha Charón. Una estación espacial masiva orbitaba la luna muerta. Estaba vigilada, pero no demasiado. Los Charón nunca esperaron un ataque tan lejos del frente. Vila y Daniel, vestidos con equipo blindado de infiltración, se sintieron extraños toda su vida. Le habían dicho que no era una guerrera, pero ahora estaba a punto de liderar una misión en territorio enemigo. Mientras se acercaban a la esclusa de aire, Daniel le entregó un arma. Esta vez entraremos juntos. Ella la tomó. Sin dudarlo, Letun se movió. La infiltración fue rápida. Aterrizaron en el puerto de acoplamiento exterior de la estación, pasando la seguridad con códigos de autorización robados. Moviéndose por los pasillos, evitaron ser detectados y se dirigieron directamente al centro de control. Un puñado de oficiales Jarén monitoreaban las transmisiones. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Bea y Daniel los aturdieran con disparos de precisión. Bea accedió rápidamente a la consola central y escribió comandos. El sistema estaba fuertemente encriptado, pero conocía la tecnología de su gente. En cuestión de minutos,
encontró lo que necesitaban. Transmisiones recientes del Alto Consejo. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el mensaje. La alianza humana la hace peligrosa. No se le puede permitir regresar. Elimínenla antes de que se convierta en un símbolo de rebelión. Daniel leyó por encima del hombro. Parece que alguien te tiene miedo. B apretó los puños. Esto no se trataba solo de su exilio. Alguien en el consejo temía que su supervivencia pudiera inspirar a otros, tal vez incluso cambiar el propio imperio. No era simplemente indeseada. Era una amenaza. Se volvió hacia Daniel. Tenemos lo que necesitamos. Salgamos de aquí. De repente, las alarmas sonaron. La estación había detectado su presencia. Los guardias irrumpieron hacia ellos desde ambos extremos del pasillo. Daniel levantó su arma. Lucharemos para salir. B la agarró con más fuerza. Blaster. No más carreras. No más escondites. Estaba lista. Las alarmas sonaron por los pasillos del puesto de escucha de Charón. Las luces rojas de advertencia destellaron, proyectando largas sombras contra las paredes metálicas. Bea. Apretó su blaster con fuerza. Su corazón latía con fuerza mientras permanecía junto a Daniel. Estaban rodeados. Los guardias de Harén irrumpieron desde ambos extremos del pasillo. Sus armas alzaron. No eran soldados comunes, eran agentes de élite entrenados para proteger los secretos del imperio. A cualquier precio, Daniel se adelantó. En un instante, se agachó tras una consola y disparó tiros precisos. 2 guardias cayeron. Al instante, Vila no dudó. Giró a un lado, cubriéndose mientras las ráfagas de energía pasaban a su lado. Devolvió el fuego, alcanzando a un soldado en el hombro. Los guardias de Charón eran hábiles, pero no esperaban resistencia dentro de su propia estación. La confusión ralentizó sus movimientos, dándoles a Vila y Daniel la ventaja que necesitaban para llegar a la bahía de atraque. Daniel gritó por encima del ruido. Vila asintió. Recurrió a su entrenamiento, recordando todo lo que Daniel le había enseñado. En lugar de luchar con fuerza bruta, se concentró en el movimiento y se mantuvo un paso por delante de sus enemigos. Un guardia se abalanzó sobre ella con una cuchilla. Bea lo esquivó usando su propio impulso contra él. Ella giró, asestando un golpe seco. Le dio un golpe en las costillas antes de noquearlo con un disparo preciso. Daniel sonrió con suficiencia. Aprendes rápido. No hay tiempo para cumplidos, dijo ella. Agarrándolo del brazo y tirándolo hacia la salida, se movieron rápidamente por la estación, derribando enemigos a medida que avanzaban. Cada pelea se sentía más fácil que la anterior. Había pasado toda su vida oyendo que no era digna de batalla, pero ahora les había demostrado que estaban equivocados. Finalmente, llegaron a la bahía de atraque. Su nave los esperaba, pero más soldados Hiren bloqueaban el camino. Al frente del grupo se encontraba una alta figura acorazada. El comandante Berak, un despiadado ejecutor del Alto Consejo. Vila lo reconoció de inmediato. Era uno de los guerreros más confiables del Consejo, conocido por aplastar la rebelión. Antes de que pudiera comenzar, dijo Vila Berak. Su voz profunda se llenó de desdén. Deberías haber aceptado tu exilio ahora. Moriste como una traidora, levantó la barbilla. Me temes, Berak, por eso estás aquí. Berak rió. Te temo, princesa abandonada. Sin ejército, sin poder, levantó su arma, no eres nada. Bea apretó con más fuerza su blaster. La vieja versión de sí misma podría haber dudado. Podría haber creído en sus palabras. Ya no. Sin previo aviso, corrió hacia adelante, atrapando a Berak desprevenido. Él disparó, pero ella lo esquivó. Moviéndose rápido, se deslizó agachado, dejándole las piernas destrozadas mientras él tropezaba. Daniel disparó, obligando a los otros guardias a dispersarse. Berak se recuperó. Rápidamente blandió su espada hacia ella.
Ella bloqueó con el dolor de su antebrazo, que le atravesó los huesos, pero no vaciló. Giró y lo golpeó en el costado, obligándolo a retroceder. Luchas como un humano. Verac escupió con los ojos ardiendo de rabia. Vila sonrió con sorna y luchó para ganar con eso. Se desmayó a la izquierda antes de girar a la derecha, golpeando la cabeza con la empuñadura de su blaster. Verac se tambaleó. Daniel recibió el disparo, estrellándolo contra el suelo. Los guardias restantes dudaron, inseguros de si luchar o huir. Vea. Dio un paso adelante. Dile al alto consejo que ya no soy su prisionera, ya no soy su error. Se giró y corrió hacia la nave. Daniel estaba a su lado en el momento en que entraron. Las puertas se sellaron y los motores rugieron al dispararse al hiperespacio, dejando atrás el puesto de escucha. Vila exhaló. Había ganado, pero esto era solo el comienzo. El zumbido de los motores de la nave llenó el silencio mientras Bea permanecía junto a la ventana, mirando la interminable extensión de espacio. Las estrellas brillaban en la distancia, pero sus pensamientos estaban en otra parte. La misión fue un éxito. Habían robado la transmisión del Alto Consejo. Repelieron a los soldados de la élite Charón y escaparon con vida. ¿Pero qué? Ahora ya no era una princesa, ya no era ciudadana del imperio. El Alto Consejo la había tildado de traidora y ahora temían en que podría convertirse. Daniel entró en la habitación, sus botas haciendo suaves golpes contra el suelo metálico. «Has estado aquí un rato», dijo, cruzando sus brazos. Vila no se giró. «Estoy pensando». Daniel se puso a su lado. Dudó antes de responder. «Toda mi vida intenté demostrar que era digna. Quería que me vieran, que me respetaran, y cuando me rechazaron, todavía quería volver, pero ahora creo que ya no quiero». Daniel sonrió con suficiencia. «Tardaste bastante». Vila le lanzó una mirada. «Lo sabías». Se encogió de hombros. «Lo vi en el momento en que empezaste a luchar. Ya no les perteneces. Vila, eres más que una princesa abandonada». Exhaló. Tenía razón. El Alto Consejo le había temido porque había cambiado. Porque ya no era su peón y porque había encontrado algo que no podían controlar. Se volvió hacia él. «El imperio no dejará de cazarme». Daniel asintió. «Entonces, nos aseguraremos de que se arrepientan». Bea sonrió. Hace unas semanas, habría pensado que esas palabras eran una tontería, pero ahora, de pie aquí, viva y libre, sintió una nueva esperanza. Miró a la estrella. En el mapa de la consola, todavía había gente en el imperio que sufría bajo el gobierno del Alto Consejo, soldados que cuestionaban sus órdenes, civiles que vivían con miedo. Si el Alto Consejo temía tanto que se convirtiera en un símbolo, tal vez eso era exactamente lo que necesitaba hacer. «¿Cuál es el plan?», preguntó Daniel. Bea tocó la consola y marcó un punto en el mapa. «Encontramos aliados, mostramos a la gente del imperio que no tienen que obedecer al Consejo». Daniel sonrió. «Una rebelión. Bea enderezó una pelea que valía la pena ganar por primera vez. No buscaba aprobación, no intentaba demostrar su valía a los demás. Había encontrado su propio camino y se aseguraría de que la galaxia nunca olvidara su nombre.